La siguiente conferencia fue dictada en el seminario Los Andes antes de los Incas, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en febrero de 1998, por el estudioso José Barletti. La desgrabación y los títulos son de nuestra exclusiva responsabilidad. Los pueblos autóctonos al inicio de la invasión. José Barletti. El segundo aspecto que podríamos atender es el referido a la situación de los pueblos amazónicos cuando se produce la invasión europea. Particularmente aquí es cuando hablamos de invasión europea, estamos hablando de la invasión española por el occidente, por la parte oriental de la Amazonía del Sur, de los portugueses y holandeses, y por el este por la boca del río Amazonas, el de los franceses. Es decir, que la invasión europea en la Amazonía se produjo tanto desde el oeste, de la parte occidental del Océano Pacífico, como también desde el este, del Océano Atlántico. Desde el Océano Pacífico los españoles, desde el Océano Atlántico los portugueses, holandeses y franceses. La imagen habitual que se tiene de las comunidades amazónicas es que frente al esplendor del desarrollo cultural inca o azteca, aquí los pueblos se encontraban en una situación de primitivismo. Eran pueblos cazadores, recolectores, pescadores. De donde surgió esa imagen es otro asunto. Lo cierto es que la imagen común que existe desde que llegan los europeos es esta. Esta idea, sin mayor sustento, sin mayor soporte, comienza a cambiar en los últimos años, poco a poco, debido a los avances de la arqueología. La arqueología amazónica se remonta a medio siglo atrás, aunque es cierto que estaban los trabajos de Nodorozco, que hace unos 70, 80 años, fundamentalmente en la Amazonía boliviana. Luego una pareja de arqueólogos norteamericanos, Betty Measher y su esposo Clifford Evans, en los años 40 trabajaron de manera sostenida en dos lugares, en la boca del río Amazonas, en una isla muy grande llamada Marajó, donde constatan la antigüedad de la cultura marajoara. El otro lugar es la cuenca del Napo, en los actuales linderos entre Perú y Ecuador. Cuando comenzaron a trabajar pensaban que no había cerámica en la Amazonía, pero en los últimos años se está encontrando mucha cerámica. En Marajó, por ejemplo, se exhumó una urna funeraria para entierros secundarios, ubicada temporalmente en sincronía con el desarrollo de la cultura mochica en la costa, que es la de las tumbas de Zipán. Estamos hablando de unos 1000 años antes del Tahuantinsuyo. Y vemos que es una urna para entierros secundarios, es decir, primero se enterraba a la gente y después, cuando estaban secos los huesos, exhumaban y volvían a enterrarlo definitivamente en urnas preparadas con particular belleza. Evidentemente el desarrollo de una cerámica de esta naturaleza no se condice con esa imagen de gente primitiva de la que hablamos. Betty Measher vive ahora viejita en Estados Unidos y se la considera la madre de la arqueología amazónica. Claro que hoy sus planteamientos iniciales, ella comenzó a desarrollar una teoría de cierto determinismo geográfico, de que los pueblos amazónicos no habrían podido ir más allá por las dificultades que les presentaba el medio, han sido superadas. Afirmaba que habían tenido limitaciones para su desarrollo cultural e insinuaba que en todo caso el desarrollo que exhibían era producto de influencias externas. Posteriormente, arqueólogos como Thomas Mayer, Donald Larrap, en la década del 70 y últimamente Anna Roswell, hablan de otra cosa, de un desarrollo con bastante autonomía. Thomas Mayer postula la existencia de amplias redes de intercambio que se habían establecido en el interior de la Amazonía. Anna Roswell va mucho más allá porque trabaja sobre el desarrollo de las estrategias de subsistencia de los pueblos antiguos. Ella sostiene que la cerámica amazónica, junto con la japonesa, es la más antigua del mundo. En América se considera que la cerámica Valdivia en la costa del Ecuador tiene 3000 años y Roswell ha determinado fechados de 6000 años. Esto es lo que indicarían sus hallazgos de cerámica Satarém en la boca del río Tapajós, en Brasil, lo cual insinuaría un paso del Paleolítico al Neolítico muy antiguo, de la domesticación de la yuca muy temprana.
Todo esto está cambiando el panorama en un reducido mundo, como suele ser el mundo científico, el mundo de la gente de estudio, pero el conjunto de la población amazónica guarda la imagen de supuesto primitivismo en que se encontraba en tiempo de la invasión. La arqueología está avanzando significativamente. Arqueólogos peruanos como Mónica Panifo Teixeira, de Iquitos, que trabaja en la zona de Contamama, en el río Ucayali, Gabriel Morales, de la Universidad de San Marcos, que a partir de las investigaciones que hizo llegó a conclusiones sumamente interesantes que amarran con una teoría acerca del paleoambiente. Muchos especialistas están afirmando que Amazonía no siempre fue un bosque, que dejó de serlo por lo menos en dos oportunidades. Fue una especie de desierto. Una se produjo 10.000 a 21.000 años atrás y la más reciente hace 5.000 o 2.500 años. En esta segunda oportunidad ya había población humana, una Amazonía semidesierta y algunos lugares donde quedaba lo que se llama refugio de bosque, con bosques muy concentrados y muchos seres vivos. Los especialistas llaman a estos sábanas áridas con refugios de bosque. Cuando le hemos mostrado restos de asas de botellas a Morales, se sorprendió. Los pueblos antiguos hacían botellas para trasladar el agua, porque evidentemente no se encontraba con facilidad en cualquier lugar de la tierra. Por eso encontramos en las culturas nazca y en la cultura mochica, en la costa, muchas botellas, incluso con el huequito que tienen para que pueda entrar el aire, para que fluya el agua, no a borbotones, sino fluyendo. Todas las asas tienen un huequito con ese fin. Daniel Morales trabaja en la frontera entre Perú y Ecuador en la parte norte. Él afirma que precisamente estos restos son de esa época de semidesertificación, cuando era desierto y de tramo en tramo muy lejano había un refugio de bosque. Entonces fue la gente que tenía que llevar su agua la que produce cerámica. Hoy sería ilógico porque el agua se encuentra en cualquier lugar aquí, así como nosotros lo conocemos ahora, pero hace 2.500 años hasta 5.000 años atrás, dice Morales, la gente se veía obligada a producir botellas. Y estos restos estarían expresando esa característica del pasado lejano, sustentada en datos arqueológicos, el dato paleoambiental, que vienen trabajando algunos amigos, sostenedores de esta teoría de la selva semidesértica con refugios de bosque. En resumen, el registro arqueológico está hablando de un desarrollo cultural propio, autónomo de Amazonía, vinculando al desarrollo del mundo andino a través de pueblos bisagra, que también son objetos de estudio. Pueblos como los de la frontera entre Perú, Ecuador, Colombia, los Pastos, los Quillacingas, o pueblos como los Chipachú en Huánuco, o el Chachapoyas, pueblos bisagras que servían de intermediario entre el mundo andino y el amazónico, y también en la zona de Quito, Ecuador, río Napo. Ahí Frank Salomón, un historiador norteamericano, se ha dedicado a estudiar los Nindalaes. Los Nindalaes eran un pueblo bisagra, es decir, que hubo cierta vinculación, pero la imagen equivocada que existe es que la influencia cultural vino del mundo andino hacia la Amazonía, que la civilización vino de afuera, pero en realidad el flujo fue en ambos sentidos. Y un arqueólogo peruano, Julio Tello, el padre de la arqueología peruana, sostuvo el origen amazónico sin hacer mucha investigación, sino como una cuestión intuitiva al observar en los restos de Chavín las figuras felinas, las serpientes. Esto hoy cobra fuerza y se habla de las culturas del bosque tropical y Valdivia, que tendrían su origen en estas culturas del bosque tropical. Esto se amarra con lo que estamos haciendo algunos de nosotros, no desde la perspectiva de la arqueología, sino desde la histórica. ¿Cómo trabajamos? Con algunas fuentes muy tempranas, por ejemplo, los relatos de los primeros viajes. Particularmente he hecho trabajo sobre Gaspar de Carabajal, un sacerdote que viajó como capellán en la primera expedición oficial española dirigida por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco de Orellana. Esta expedición salió de Cusco hacia Quito, bajó por el Napo y salió por el río Amazonas al Atlántico y después regresó a España. El padre Carvajal hizo un relato de la expedición y las preguntas que hay que hacerse son: ¿qué gente vio? ¿En qué situación se encontraban?
Mi relectura de una crónica que siempre pareció fantasiosa es que los datos, la información que nos brinda condice con la información arqueológica. Por ejemplo, un primer dato de la lectura del padre Carabajal es que había mucha gente, que los grandes ríos amazónicos estaban muy densamente poblados, y los arqueólogos están diciendo exactamente lo mismo. Un segundo dato es que había niveles altos de organización. Por eso es que Roswell habla incluso de señoríos y también concuerda con Carabajal cuando narra que al llegar al Napo salen a recibirlo flotillas en representación del gran jefe, un gran señor. Un gran señor. Entonces, los niveles de organización que se expresaron en los hallazgos arqueológicos condicen con los testimonios de un cronista del viaje de Orellana y Gonzalo Pizarro, pero también se condicen cuestiones como la producción, porque por ejemplo uno se encuentra en el relato de Carvajal con gente que les daba maíz, pero aquí no producimos maíz, el maíz no es propio de aquí. Sin embargo, Ana Roswell ha encontrado restos de maíz carbonizado muy antiguo, lo cual también rompería con la imagen de que el maíz es propio del mundo andino o propio de América Central. Es decir, las investigaciones comienzan a hacer que se derrumben imágenes que se habían elaborado a priori sobre lo que era el pasado de los pueblos amazónicos. Ahora está pendiente continuar el trabajo de rastreo en las fuentes tempranas, en los escritos tempranos, en los escritos de viajeros para formular la imagen y la misma pregunta. ¿Qué gente vieron? ¿Qué gente vieron? Acaba de llegar a nuestras manos un libro publicado en España sobre 2 crónicas de un viaje realizado años después, porque esto fue en los años 1541-1542. Hay otro viaje famoso, el de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre en 1561, y estamos trabajando sobre los escritos de estos cronistas, buscando confirmaciones de los relatos previos. En síntesis, dado el atraso en que se encuentran actualmente los pueblos indígenas descendientes de esos pueblos antiguos, la miseria, la desnutrición, el hambre, uno no puede imaginarse que descienden de otros que tuvieron un alto nivel civilizatorio en la antigüedad. De igual manera, cuando uno va a la costa o a la sierra del Perú, encuentra miseria en los pueblitos. Uno no puede imaginarse que esos pueblitos sean descendientes de los poderosos pueblos del Tahuantinsuyo. Es que son 500 años y esos pueblos, tanto del mundo andino como del amazónico, le han sucedido muchas cosas. En tiempos de la dominación colonial y aquí en Amazonía, en tiempos de la época del caucho, en 40 años que van entre 1880 a 1920, les ha ocurrido lo peor, un verdadero etnocidio, esclavizados para la extracción del caucho. Entonces hoy lo que queda son restos de lo que han resistido todas las agresiones. No se encuentran en esta situación porque hasta así llegaron en un proceso civilizatorio. No, la imagen que uno podría hacerse sería, estos pueblos eran primitivos cuando llegaron los españoles. La acción civilizatoria de los europeos dio lugar a que avancen hasta donde hoy se encuentra. Esa es una lectura que no corresponde a la realidad. Lo que de verdad sucedió es que estos pueblos habían alcanzado altos niveles de desarrollo cultural. La llegada de los invasores europeos con las diferentes epidemias que trajeron diezmaron a la población y, a los pocos que quedaron, los concentraron en pueblos. Todo lo sucedido hasta ahora dio como resultado la pobreza, la miseria, la desnutrición que existe. Este es el resultado de esos 500 años de maltrato. Hasta aquí llegaría en este tema. Creo que es una pregunta legítima que vale para toda América. ¿En qué situación se encontraban los pueblos americanos cuando llegaron los europeos? Ya que cuando se estudia la dominación colonial se parte de la visión de cómo estaban los pueblos europeos, sus inventos y descubrimientos. Ese es el punto de partida. Una nueva mirada de la visión de los vencidos, desde la visión de nosotros, los derrotados, es comenzar preguntándonos para el estudio de la dominación colonial, ¿cómo estábamos nosotros y qué nos pasó con la invasión europea? Me parece que esa es otra entrada para comprender mejor nuestra realidad y ver nuestro camino hacia adelante.